Sí, ya estamos grabando. Entonces, hoy nuestro café se titula Un plan inquebrantable, un plan inquebrantable. Y es que vamos a hablar precisamente de aprender a planear y entender que dentro de las cosas que el Señor nos ha enseñado y dentro de lo que Él nos enseña con su propio testimonio, es que la planeación hace parte del modelo del Señor. Precisamente hubo un plan que Dios Padre tuvo que crear para darnos vida y para darnos salvación a nosotros. Y es que en el momento en que el hombre pecó a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando el hombre cometió el pecado y le dio permiso y le dio credibilidad a las mentiras que el enemigo había plantado en su mente y en su corazón a través de la serpiente, en ese momento Dios tuvo que crear un plan, y el plan que él tuvo que crear fue un plan de salvación. Un plan que fue inquebrantable, un plan secreto, un plan que muy pocos conocía y a muy pocos él reveló. Un plan maravilloso, y fue enviar, gracias mi amor, y fue enviar a su amado Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida a nosotros. Su plan siempre estuvo en secreto. El enemigo siempre quiso buscar de mil maneras encontrar la revelación de ese plan. ¿Cómo se puede revelar ese plan? Y entonces no hubo manera en que el enemigo pudiera descubrir el plan del Señor, porque era un plan inquebrantable, era un plan que tenía un propósito, que tenía una misión, era un plan maravilloso, era un plan de vida, era un plan que estuvo en lo secreto. El enemigo quiso de mil maneras eh, llevar a que cuando el Señor Jesucristo naciera, murieran todos los primogénitos de Belén a causa de destruir el plan salvador. De mil maneras quiso saber la manera y la forma a través del cual el Señor nos iba a redimir y nos iba a salvar, y pensó que llevando a Jesús a la cruz, ahí él iba a vencer a Jesús, iba a vencer al Padre, pero precisamente fue ahí donde él ganó, donde el Señor Jesucristo ganó y donde el enemigo fue aplastado, fue destruido, fue derrotado completamente en la obra de la cruz. Entonces esto me deja ver a mí que el Señor es un Dios que planea. Es un Dios que tiene planes, es un Dios que no improvisa, es un Dios maravilloso, es un Dios que planea. La planeación hace parte del modelo del Señor. Dios es un Dios de orden también. Si usted lo mira en la historia y en la creación, Dios es un Dios de orden, estableció un día para cada una de la creación perfecta que él hizo. El Señor es un Dios de orden y es un Dios de planeación. Pero ¿y entonces qué hacemos para que los planes, qué hace hoy que tus planes y mis planes sean inquebrantables, que no tengan el quiebre del mundo, del enemigo, de la carne, la debilidad del hombre, que hace que nuestros planes tengan éxito? Hoy el mundo y los grandes gurús hablan de planeación, ¿cierto? Hablan de planear día a día, hablan de establecer metas, objetivos, proyectos. El mundo empresarial hoy se debate en temas importantes con relación a la planeación, pero ¿qué hace que tus planes sean inquebrantables? ¿Qué hacen que tus planes, qué es lo que hace especial tus planes? ¿Qué hace que tus planes tengan éxito hoy? Que tú planees y tú digas, bueno, yo dentro de mis planes en este año que está terminando, quiero lograr esta meta, quiero alcanzar este objetivo, quizás quiero experimentar sanidad en mi área física, quizás quiero comprarme una casa, quizás pueda empezar una carrera, una especialización, un estudio profesional, quizás en este año quiero viajar, conocer algún lugar en especial. ¿Qué hace que nuestros planes se cumplan? Quizás tú dices, quiero crecer en mi carrera, en el lugar donde yo trabajo, quiero ascender de posición, quiero llegar a un nuevo nivel. ¿Qué hace que tus planes tengan hoy éxito? ¿Qué hace que tus planes sean exitosos? ¿Qué hacen que tus planes alcancen el propósito para el cual fue creado? ¿Qué hace que tus planes alcancen y se logren? Yo quiero invitarte a la palabra de Dios. Acompáñame a una porción de la escritura que está en el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios en el capítulo 19, verso 21. Acompáñeme, por favor. Proverbios
capítulo 19, verso 21, Proverbios. Ve buscando allí en tu Biblia, Proverbios capítulo 19, verso 21. Y dice la palabra de Dios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. En otra versión dice, muchos son los planes que hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos, muchos planes hay en el corazón del hombre. Mira lo que dice la palabra, mas el consejo de Jehová permanecerá. Te lo voy a leer en otra versión para que lo podamos comprender aún mejor. Vamos al traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 19, verso 21 dice, el hombre propone y Dios dispone. Mira cómo dicen estas versiones. Te voy a leer nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Pero al final prevalecen los designios del Señor. Y he aprendido a lo largo y a lo ancho de estudiar la palabra de Dios y estudiar y meditar en ella, que solamente hay una forma en que tus planes se vuelven inquebrantables, se vuelven ciertos y reales. Solo hay una manera. ¿Quieres saber cuál es esa manera? Porque yo sé que si estás aquí conectado en tu corazón, hay planes, hay proyectos, hay deseos del corazón por cumplir, hay anhelos del corazón por cumplir. Pero ¿sabe qué hace que tus planes sean inquebrantables y que tus planes se cumplan y que tus planes se cumplan a feliz término, que lleguen a desarrollarse y a realizarse? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice, ustedes anhelan muchas cosas y desean muchas cosas como seres humanos. Dice, el hombre desea muchas cosas, tiene muchos proyectos, muchos pensamientos, muchos planes, pero lo que prevalece es el propósito de Dios. Escríbalo, por favor. Si usted es de la que toma notas, si a usted le gusta escribir, tome nota de esto. ¿Saben qué es lo que prevalece? Cuando tus planes se alinean a los propósitos del Señor, cuando tus planes se alinean al plan divino, cuando tus planes están unidos al propósito eterno, cuando tus planes están enlazados con el plan y el propósito de Dios, inevitablemente van a suceder. Inevitablemente van a suceder. Los planes del hombre, dice el Señor, el hombre planea muchas cosas, el hombre tiene muchos planes en su corazón, pero ¿saben cuáles son los que qué es lo que va a prevalecer? La voluntad y el propósito de Dios. Yo le quiero invitar a que usted entienda el propósito del Señor. ¿Para qué Dios te tiene a ti aquí en la tierra? ¿Para qué Dios nos ha plantado en este lugar? ¿Para qué Dios nos ha traído? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del Señor tenernos en este lugar, en esta tierra? Y es que no hay otro propósito más que la salvación. La salvación es el plan del Señor. El plan de Dios es salvación. Creo que a alguien se le abrió su micrófono. Déjenme revisar. Ya miramos a ver dónde está. Amalia, creo que se te abrió el micrófono. Bueno, pero listo, muy bien. Listo, ya. Entonces, los planes del Señor, los propósitos de Dios están en la salvación. Todo se resume en el plan de salvación. El plan del Señor y el propósito de Dios es un plan de salvación. Cuando todo lo que tú haces, cuando todos tus proyectos, cuando todos tus propósitos están unidos al plan del Señor, te aseguro que tendrás éxito, te aseguro que vas a alcanzar, te aseguro que vas a lograr. Cuando tú comienzas como hija de Dios, como hijo de Dios, a pedir para tus deleites, para tus deseos personales, y no están unidos esos deseos al propósito de Dios, ese plan se va a caer. Ese plan se va a derrumbar, ese plan no va a llegar al feliz término, porque dice la misma palabra, dice, ustedes tienen muchos planes en el corazón, pero prevalecen los propósitos del Señor, pero prevalecen los designios del Señor, pero lo que prevalece es el propósito de Dios. Entonces, cuando tú unes tu plan al propósito de Dios, cuando el propósito de Dios se encarna en tu vida, cuando el propósito de Dios entra en tu vida en vigencia y une
unes el propósito de Dios a lo que haces, al proyecto, a los planes, a los sueños, entonces se van a manifestar esos sueños, porque el propósito es salvación. Cuando tú dices, Señor, yo anhelo, yo deseo un auto, y el Señor te dice, muy bien, Carito, que quieras un carro, muy bien, Olguita, que quieras un carro, me parece muy bien. Yo soy dueño de todos los automóviles que están sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿y para qué quieres ese auto, Carito? ¿Y para qué quieres ese auto, Olguita? Si ese auto no es para glorificar la salvación, para buscar y salvar, si ese auto no tiene el propósito de llevar el mensaje de vida y salvación, si ese auto no tiene el propósito de transportar a hombres y mujeres que se salven a través de ese servicio que vas a prestar, a través de su vehículo, a través de esa movilidad que él te va a dar, a través de ese servicio, entonces el plan fracasa. Pero si el plan obedece a los propósitos del Señor, te aseguro que no solo te va a dar uno, sino que seguro te va a poner a disposición una flota de automóviles, de seguro te va a poner a disposición quien sirva en esos automóviles, de seguro te va a poner plataformas de servicio, porque el plan siempre del hombre se va a cumplir y va a prevalecer el propósito de Dios. Y el propósito fue la salvación. El propósito es la salvación. El propósito no puede estar lejos de allí. Si el plan que tienes está distante del plan salvador, de seguro en algún momento va a perecer, en algún momento va a fracasar. Pero si tu plan está unido, está anclado al propósito de la salvación, entonces va a tener una misión, va a tener una claridad. Y quiero que veamos una historia en la Biblia que nos narra esto. Había un hombre en la palabra de Dios que anheló y que deseó vehementemente, deseó con todo su corazón tener un hijo. Y esta es la historia de Abraham y de Isaac. El Señor, Abraham no podía tener hijo su esposa porque su esposa era estéril. Y Dios les concede que ellos tengan un hijo en su vejez. Y entonces Dios se los da y les cumple la promesa. Y entonces tienen al hijo, ¿no? Y entonces de repente Dios se le aparece a Abraham y le dice, vamos a sacrificar al hijo. Imagínese lo que usted ha anhelado con todo su corazón y por lo cual ha orado años. Porque seguro este hijo fue la petición y el anhelo de muchos años de Abraham y de Sara. Fue el deseo del corazón de ellos durante mucho tiempo. Fue el motivo de petición de sus corazones por mucho tiempo. Y de repente entonces Dios le dice, dame ese hijo. Y quiero que vayamos, por favor, vayamos a la palabra de Dios a ver esta historia. Vamos al Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Desde el versículo 1. Y dice, Dios prueba a Abraham. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo desde el versículo 1. Génesis capítulo 22, desde el versículo 1. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy. Respondió, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, o sea, le doy claridad, el hijo de la promesa, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensiló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre,
Dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Mira esta historia tan linda. Mira esta historia en donde nos revela lo que hace que tus planes y tus proyectos sean bendecidos, lo que hace que tus planes y tus sueños cumplan el llamado y el propósito. Abraham anhelaba un hijo, con todo su corazón lo deseaba, anhelaba un heredero de todas sus riquezas, un heredero de su legado. Abraham lo anheló con toda su alma y con todo su corazón, pero quizás en un principio su deseo era personal, su deseo quizás ni siquiera estaba unido al propósito del Padre, al propósito del Hijo. Quizás ni siquiera él estaba comprendiendo. Y por primera vez el Señor, Dios Padre, le revela a un hombre el plan de salvación. Abraham fue el primero que pudo ver y vivir de cerca el plan salvador, porque Dios los puso a él y a su hijo como muestra, como testimonio, como una anticipación de lo que iba a suceder, porque el Señor a través de Abraham e Isaac hizo una representación del sacrificio que iba a suceder para salvar a la humanidad. Antes de muchos años que ocurriera la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz, el Señor lo reveló a Abraham a través de este llamado que le hizo. El Señor le reveló el plan salvador a Abraham, porque esta representación de llevar a su hijo al monte, al sacrificio, era el plan que el Señor ya había creado y que se cumpliría años más adelante, que se cumpliría años y tiempo hacia adelante. Se lo estaba revelando Dios a un hombre, se lo estaba revelando Dios a Abraham. Abraham y su hijo se volvieron una representación de del perfecto plan salvador del Señor. Abraham e Isaac en esta escena de la Biblia estaban representando el plan que Dios había creado y se volvieron instrumentos del propósito de Dios, se volvieron instrumentos de la misión salvadora. Y entonces el Señor, una vez que el corazón de Abraham fue probado y entendió que ese hijo no era para él, que ese hijo era para su reino, era para que se cumpliera su obra, que ese hijo que le había dado ese anhelo, ese plan, ese proyecto de vida que él tenía, estaba ofreciéndolo como sacrificio, lo estaba ofreciendo al propósito de salvación. Se estaban convirtiendo en protagonistas porque estaba Isaac representando a Jesucristo y Abraham representando al Padre, que no es quien estuvo dispuesto a entregarnos verdaderamente al Cordero de vida, a su Hijo, quien estuvo dispuesto a dárnoslo y entregárnoslo para que lo mataran, lo asesinaran, lo sacrificaran de la manera en que murió. Él estaba siendo un vehículo, un instrumento de Dios para representar el plan de salvación a Abraham e Isaac.
convirtieron sus sueños y sus proyectos en propósitos de Dios. ¿Y sabe qué ocurrió? Porque cuando Dios probó a Abraham, ¿sabe qué le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Por cuanto obedeciste, por cuanto probé para qué querías a tu hijo y entendí que estabas dispuesto a matarlo si era necesario, por cuanto obedeciste, por cuanto no me negaste a tu hijo, por cuanto comprendiste que ese hijo, que ese proyecto, que ese plan es parte de mis propósitos salvadores. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Sabe qué le dijo Dios? Entonces te bendeciré en gran manera, Abraham. Entonces multiplicaré tu descendencia. Entonces, no solamente tú serás bendito, sino la generación que se levanta después de ti, Abraham, será bendita. ¿Y sabe qué hace, amado hijo, amada hija? Que tus planes tengan éxito. ¿Sabe qué hace? Que tus planes tengan éxito, florezcan y crezcan y se multipliquen. ¿Sabe qué hace? Que la bendición del Señor recaiga sobre tu vida. ¿Sabe dónde está el secreto? Hoy lo estás descubriendo, amado hija, amada hija. El secreto está en que tus proyectos estén unidos al propósito eterno, que tus proyectos, que tus planes estén anclados, estén unidos al propósito salvador, al propósito de buscar y salvar lo que se ha perdido, al propósito de llevar la palabra de Dios, la palabra de vida a miles de corazones. ¿Sabe qué hace? Que tus finanzas sean aumentadas, que tus recursos se usen para el reino de los cielos. ¿Sabe qué hace? Que tu casa sea bendita, que tu lugar, que tu morada sea bendita. ¿Sabe qué hace? Que sea un lugar de adoración y de exaltación, de evangelización y de salvación. Cuando tú unes tus planes y tus proyectos, y todos tus planes y proyectos están unidos al plan salvador, inevitablemente vas a prosperar, inquebrantablemente se va a cumplir el plan y el proyecto que has trazado. Y con esto terminamos este café en esta mañana, porque creo que Dios ha hablado a tu corazón. Creo que el Señor ha sido contundente hoy con su palabra, que el Señor hoy ha dicho en esta mañana que va a cumplir muchos planes y muchos proyectos. No importa si tus planes y tus proyectos son pequeños y son grandes, no importa si son imposibles ante los ojos de los hombres, no importa cuán difíciles, cuán imposibles pudieran parecer esos planes a los ojos de los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios convirtió a un hombre que no podía tener hijos y a una mujer que era estéril, los convirtió en padre de millones y millones y millones de gentes alrededor del mundo. Y aún cuando ellos ya no viven físicamente, nosotros somos herederos de esa hermosa promesa de servirle a Dios, de esa promesa de que tus planes y tus proyectos sean para su gloria y su honra, para sus propósitos eternos. Así que quiero invitarte a que si hoy Dios te ha hablado a tu corazón, si has recibido respuesta de parte de Dios a tu clamor, a tu necesidad, si esto es un testimonio vivo en tu vida, compártenos por favor y abre en este momento tu micrófono y díganos y compártenos qué te llevas en esta mañana de café. Quien lo desee hacer puede abrir su micrófono en este momento. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Alba? Bien, gracias. Quería compartirles un testimonio. Hace 21 años, los médicos me dijeron, tú no puedes tener bebés. Tú no puedes tener bebés. Tenía un hijo, tengo un hijo. Y queríamos tener otro bebé. Y yo le decía a Dios, dame otro bebé, fuera una niña o fuera un niño. Lo que tú quieras darme, Dios. Y nada, no se podía hacer nada. Y fui a los médicos y los médicos hicieron todo lo posible. Muchos exámenes. Yo vivía en Medellín. Muchos exámenes. Y de un momento a otro me llamó la ginecóloga y me dijo, lo siento, mamá,
ya hicimos hasta lo imposible. No puedes tener bebés, ya no puedes ser mamá. Y yo llegué a mi casa y me llené de amargura y le oraba al Señor. Teníamos un grupo de oración en la casa. Y yo tenía 2 años orándole a Dios. Y yo le decía a Dios, por favor, ten misericordia de mí. Quiero tener otro bebé. Así pasó. Bueno, yo en silencio, guardaba silencio delante de Jehová. Y un día hicimos una dinámica en el grupo de oración. Solamente mi esposo y yo, porque yo le decía, Dios, si tú me das una niña, la voy a poner María Isabel. Y si me das un niño, lo voy a poner Juan Esteban. Y mi hijo anhelaba otro hermano, otra hermana. Lo anhelaba con todo su corazón. Y de pronto hicimos una dinámica y me dijo el líder del grupo, Albita, te toca hacer la dinámica. Dije, bueno, listo. Yo preparé la dinámica, le oré a Dios, hicimos la dinámica. Y era tirarnos una bolita de lana. Y yo le tenía que tirar la bolita de lana a la persona y decir, declararle bendiciones. Declararle Dios te bendiga, vas a ser prosperado. Bueno, mucha palabra de bendición. Y recuerdo que se paró un joven y solamente los nombres los sabía Dios y yo, de los bebés que yo quería ponerles. Y se paró el joven y me dijo, Dios te va a dar una niña y la vas a poner María Isabel. Me lo dijo así clarito. Dios te va a dar una niña y la vas a poner María Isabel. A los 2 meses quedé en embarazo. Quedé embarazada y no se dejaba ver la ecografía en ese tiempo. Mi niña ya tiene 21 años y no se dejaba ver la ecografía. La niña nació por cesárea y los médicos, bueno, me estaban arreglando y todo, y nada que me decían si era femenino o masculino, esa incógnita. Y le dije a la enfermera, bueno, pero díganme qué es. Y me dijo, ay, doctor, ¿qué es? Dijo, es una niña, es una niña. Y yo le dije a Dios, ahí está tu promesa, la voy a poner María Isabel. Esa es tu promesa. Y ahorita mi hija tiene 21 años, es docente, y yo decía, ya sé el propósito de Dios. Primero, la alegría que nos dio. Segundo, que ella iba a llevar el plan de salvación a muchos niños. A muchos niños. Ella es maestra de colegio y ha sido una bendición. No es porque sea mi hija, pero sí, Dios cumple las promesas. ¿Verdad que sí? Si lo buscamos, Dios conoce el corazón de todos. Ese era mi testimonio. Dios Qué les bendiga. linda, Albita, gracias por compartirnos y qué rico que tu hija, ese regalo que anhelabas en el corazón, se ha convertido en un vehículo, en un instrumento del cielo para llevar vida y salvación, porque a eso nos planta Dios en esta tierra, a cumplir su misión. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nosotros somos peregrinos de este mundo, somos ciudadanos eternos, nuestra ciudadanía es celestial y venimos a cumplir una misión del reino de los cielos en esta tierra. Y cuando nuestros planes están anclados al propósito de Dios, siempre serán engrandecidos y multiplicados en gran manera. Así que gloria a Dios y gracias por compartirnos, Albita. Gracias. ¿Alguien más nos puede compartir qué se lleva en este día, en esta mañana de café? Amén. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Buenos Mónica días. Monroy. Hola, Mónica, buenos días. Buenos días. Bueno, pues a mí me apasiona mucho la palabra de Dios. Todos los días me levanto a las 4 de la mañana a hacer tiempo a solas con Él, porque Él es el que nos da la fortaleza y la sabiduría día a día. Entonces, no somos nadie si no lo tenemos a Él, porque Él es nuestro todo. Y pues como un pequeño aporte pues para todos ustedes, recordar que no debemos limitar a Dios, porque Él tiene grandes cosas para nosotros,
pero a veces nosotros los limitamos pensando en que no podemos, en que no somos capaces. No, entregarle a Él todos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras luchas, nuestras dificultades, todas las cosas que pasan, es por un propósito. Aún las cosas que de pronto a nosotros nos parecen malas, Él tiene todo perfecto y todo organizado para nuestra vida. Entonces, nunca limitarnos a las cosas, sino entregarle todo a Él, que Él va organizando nuestras vidas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, en todo lo que nosotros hagamos, entregarle a Él todo, que Él es maravilloso y para Él no hay nada imposible. Entonces, no limitarlo, sino entregarle a Él, que se encargará de todo. Gracias. Mónica, gracias por compartirnos. Has dicho algo bien importante. Cuando tus planes están unidos a los de Dios, no hay límites. No temas pedir en grande. No temas pedirle al Señor que ensanche el sitio de tu tienda. No temas, no sientas temor de pedirle a Dios que te bendiga, que el Señor te ensanche, que el Señor te multiplique, porque es para su reino, porque es para sus propósitos. El Señor dice, ¿por qué no reciben en Santiago? Dice, porque ustedes piden para sus deleites, porque ustedes piden para sus deseos personales, pero si ustedes aprenden a pedir para el reino de los cielos, tendrán el reino de los cielos a disposición de ustedes. Así que qué lindo, gracias, así es, no nos podemos limitar, tenemos que aprender a creer en el Dios grande y poderoso que vive y reina en nosotros, gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Bueno, si nadie más, entonces les deseo un feliz fin de semana, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, que la gracia y el favor del Señor estén con ustedes. Yolanda, levantaste la mano, puedes abrir tu micrófono. Bueno, no sé, creo que era que nos estaba saludando. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, que este fin de semana esté lleno y colmado de la gracia y el favor del Señor, que su bendición esté contigo y que los planes que hoy tienes los dispongas para el Señor y que ese plan, ese proyecto, ese sueño lo unas al propósito eterno, porque verás cumplido ese plan más allá de lo que imaginaste, porque los planes cuando se unen al propósito de Dios se hacen inquebrantables. Un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente. Feliz día y feliz fin de semana. Nos vemos en el próximo café. Dios les bendiga. Chao, chao. Amén, gracias.